Hola hermanos, buenos días. Qué gusto saludarles y poder estar un día más con estos devocionales que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Esta ocasión me toca el devocional 198 de Esdras, capítulo 7. Y la palabra de Dios dice, sí hermanos, vamos a esperar que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y podamos entender su palabra y ser hacedores de ella, porque en realidad pues es lo que quiere Dios de nosotros. Bueno hermanos, es un capítulo nada más, está muy interesante. La verdad es que venimos viendo que todos los reyes hacían lo que no era grato a Dios, todo lo contrario que lo que Dios quería, ¿no? Estaban en desobediencia, por lo mismo pues no había bendición. Pero llegamos a este capítulo en el que a mí me gustó muchísimo, me habla mucho a mi vida porque Esdras es un rey que hace lo grato a Dios, es un rey que obedece a Dios, que hace su voluntad y es obediente a su palabra. Por lo mismo, pues hay mucha bendición, hermanos. Eso es lo que nos enseña este capítulo de Esdras, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Esa cita tan pequeña y tan breve nos dice mucho, hermanos, porque ¿qué nos está diciendo? Que, que Esdras había preparado su corazón para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros, hermanos? Un corazón dispuesto en el que le demos el lugar número uno a nuestro Dios, que es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y toda tu alma. Entonces, esa disposición de su corazón fue lo que le dio tantas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Dios lo escogió y te puede escoger a ti, hermano, puede escoger a mí. La diferencia es que tengamos un corazón dispuesto para él, que hagamos todo. ¿Es difícil? Sí. Estamos en un mundo caído en donde hay muchas tribulaciones, muchas guerras, de todo. En un mundo caído vivimos, pero Dios nos prepara aún para vivir aquí. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Que tenemos que tener un corazón dispuesto para el Señor, porque el Señor se merece todo, todo. Lo hemos venido viendo tanto como la mayordomía, que entra en administrar nuestro tiempo para el Señor, nuestro cuerpo, que es el templo del Señor. Entonces, este capítulo es muy claro y conciso. Esdras hizo lo grato a nuestro Dios. Y Dios es fiel, Dios es el Todopoderoso, porque con él todo lo podemos, pero Esdras preparó su corazón, hermanos. Entonces, ¿qué nos puede hablar para nosotros ese capítulo de Esdras, ¿no? Que tenemos que tener un corazón dispuesto para el Señor, que tenemos que saber que con Cristo todo lo podemos, que con Cristo podemos hacer tantas cosas que a lo mejor nosotros nos podemos imaginar. Nosotros pensamos que a veces lo hacemos en nuestras fuerzas, pero no, hermanos. En realidad, nuestro Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces tenemos que tener muy clara y muy firme la palabra de Dios, que es la Biblia. Todos sabemos que al leerla, al escudriñarla, adquirimos el conocimiento y dejamos de ser esas personas que ya no tienen como el pueblo de Israel, ¿no? Que por falta de conocimiento pereció en el desierto, los 40 años, ¿no? Entonces venimos viendo todo ese proceso, ese suceso. Entonces, a estas alturas de este libro, pues vemos que ya Esdras empieza a hacer lo grato a Dios. Entonces, él prepara su corazón. Entonces, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que tener esa disponibilidad, ese amor para papá porque Él es el dueño de todo. A nosotros no nos pertenece nada, Él es el Señor, Él es fiel, en la medida que vea nuestra obediencia, nuestro corazón dispuesto, porque eso es lo que ve, hermanos, Dios de nosotros, del ser humano, lo que ve el corazón. Él no ve si somos, de qué condición, Él no hace acepción de persona, pero lo más importante es el corazón que tengamos para nuestro Dios, precisamente. Entonces, estamos viendo este capítulo, ¿no? Que nos enseña en tampoco algo tan profundo, tan hermoso, porque podemos ver que con Dios todo lo podemos, y en la medida de la obediencia hay bendición. Entonces, hermanos, sigamos leyendo nuestra palabra, sigamos analizando, escudriñando cada parte de nuestra, porque esto es lo que Él nos dejó, y sabemos que la Biblia es 100% palabra de Dios, y ahora con este programa de los jóvenes que están muy dispuestos y muy entregados, yo me siento muy, muy gozosa, muy contenta de ver a nuestros jóvenes que vienen
con todo, que vienen con todo y nos están jalando a todos los demás. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, un solo cuerpo en Cristo. Entonces sigamos con los devocionales, leyendo la palabra de Dios, que es importante, el pasar un tiempo con Dios, ese tiempo de oración, esa comunión con Él, esa comunión con Dios, porque nuestra condición es pecaminosa. Tenemos una condición, es un cuerpo pecaminoso por la carne, pero nuestra posición es en Cristo. Es en Cristo y no debemos olvidar, hermanos, que es muy importante tener claro cuál es nuestro eje, que nuestro eje es Jesucristo. Él es el Salvador, él fue el que vino a dar su vida por nosotros, ¿sí? Y siempre, siempre, hermanos, va a resaltar el Evangelio que es a lo que nos han llamado, y siempre hay una oportunidad, siempre hay una oportunidad, y como aquí en el capítulo dice, hay que tener un corazón dispuesto, hermanos. ¿Para qué? Para hacer la palabra, para hacer la voluntad de Dios, ser obedientes, y Él nos pide compartir su Evangelio. Entonces, hermanos, pidamos todos los días oportunidades para compartir ese Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, porque Cristo está vivo. Él vino a salvarnos, Él dio su vida por nosotros. Y creo que es algo que debemos atesorar y valorar, porque de eso depende, de nuestra fe, nuestra confianza en Él, estar en esa vida que nos promete, en esta vida nueva en Jerusalén, en esta vida que Dios quiso desde un principio, pero por el pecado nos separamos de Él. Pero hermanos, tenemos que tener esa confianza y esa seguridad, porque aquí lo dice en la palabra de Dios. Esdras tuvo un corazón dispuesto para Dios. Y en eso hay mucha enseñanza, hermanos. Me tocó un capítulo nada más, pero ahorita vienen muchos más, y yo creo que van a estar muy interesantes y van a ser de mucha bendición. Entonces, hermanos, sigamos escudriñando la palabra de Dios. No faltemos a la iglesia, hermanos, a nuestras reuniones de nuestros hermanos de los miércoles, aunque no lo podamos hacer presencial, hacerlo por Zoom o en su defecto. Si lo graban, que lo repasemos, hermanos, porque el tiempo es de Dios, el tiempo estamos muy cerca de llegar a ese tiempo, ¿no? En el que ya estemos en la presencia de Dios, y hermanos, aprovechemos el tiempo que tenemos aquí, de verdad. Y pues solo me queda ver un versículo que en el libro de mi experiencia con Dios, creo que me quedó muy grabado. Fue de los primeros versículos de aprendernos de memoria, que es Juan 15:5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, es muy claro este versículo. Separados de Dios, nada. Con Dios todo, y sin Dios nada. No somos nada, hermanos. No somos nada. Aunque a veces pensemos que nosotros tenemos, hacemos, hermanos, eso es vanidad. Y la vanidad de vanidades. Entonces, lo que tenemos que tener bien claro es a quién servimos, a dónde vamos y quién nos rige. Quién es el que obra, quién es el que nos da absolutamente todo. Y ese es nuestro Dios, nuestro único y Dios verdadero, nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados. Hermanos, espero que haya sido de bendición a sus vidas, como lo fue a la mía, y qué gusto de verdad poder compartir este devocional, ¿no? que Dios pone en nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Para seguir buscando su palabra, para estar en una permanencia en Cristo. Porque, ya lo dijo Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, sigamos con nuestra lectura. Y que Dios los bendiga y que haya sido de bendición para su vida, y sigamos con estos jóvenes dedicados a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo les guarde y les bendiga y les dé un día lleno de amor y de bendiciones. Gracias, hermanos. Hasta luego.